física y económica. Para mí, el Hajj fue un gran impulso espiritual. Experimenté algo que me hizo más consciente de la vida que había aceptado, la vida de musulmán. Existen dos modos de peregrinar. La umra es la forma menor, que se hace solo o en pequeños grupos en cualquier momento del año. La gran peregrinación, el Hajj, siempre comienza el 8º día del Dhul-Hijjah, el 12º mes del calendario lunar islámico. Cada año participan unos 2 millones de musulmanes. Durante la semana anterior, llegan a Arabia Saudí deseando participar en el rito más sagrado del Islam. Cuando vamos al Hajj, llegamos a un lugar determinado, el Miqat, en las afueras de la Meca, donde hay que ponerse la ropa de peregrino. Consiste en 2 prendas sin coser llamadas herran, de haram, que significa sagrado. Es la mortaja para ser enterrado. Y el simbolismo a partir de ese punto es que uno está muerto para el mundo y se consagra a Dios. Cuando se hace el Hajj no existen barreras. Es imposible diferenciar el estatus social de la gente. Quién es rico, quién es pobre, quién tiene un Mercedes o un Toyota. Eso es lo más hermoso de todo. Al llegar a la Meca, un ritual purificador llamado ablución prepara al fiel para el primer alto en la senda del peregrino, la Kaaba. La casa de Dios está en el centro. Es primordial en nuestra vida. Y el hecho de rodearla significa que Dios es el centro, el eje de nuestra vida. Levantada hace más de 4000 años por el propio Abraham, según se dice, la Kaaba, que significa cubo en árabe, ha sido reconstruida muchas veces a lo largo de los siglos. La Kaaba siempre se mantiene cubierta por un manto negro llamado kiswa. Se sustituye cada año y en él se bordan en oro versos del Corán. Entonces marchamos entre 2 pequeñas montañas, Safa y Marwa, siguiendo el recorrido de Agar, esposa de Abraham, en busca de agua para su hijo Ismael. En la actualidad, la longitud total de este antiguo trayecto está protegida por un tejado y dotada de aire acondicionado. Este recorrido entre las 2 montañas, 7 veces ida y vuelta, representa nuestra lucha en la vida. A la mañana siguiente, 2 millones de peregrinos descienden a la desértica llanura de Arafat, a 11 kilómetros de la Meca. Aquí, los musulmanes pasan todo el día y gran parte de la noche rezando y meditando, confesando sus pecados a Dios. Permanecemos todo el día en el desierto sin llevar nada. Igual que cuando nacimos, que no teníamos nada. Dejamos todo atrás, hombres, mujeres, negros, blancos, rojos, todas las lenguas. Imaginen a 2 millones de personas. El último día del Hajj, los peregrinos viajan a la pequeña ciudad de Mina, a las afueras de la Meca. Aquí se detienen para arrojar 7 piedras pequeñas a una columna de granito. Basada en una tradición establecida por el profeta Mahoma, simboliza la lapidación del demonio y el rechazo del pecado. Si alguien hace la peregrinación sincera y correctamente, sus pecados son perdonados. Se considera una penitencia que esperan sea aceptada por Dios. Antes de marcharse, se recita una última oración alrededor de la sagrada Kaaba. Tan sagrada que es el punto hacia el que todo musulmán debe dirigirse mientras reza, sin importar la parte del mundo en la que se encuentre.
Nunca olvidaré lo que sentí al ver la Kaaba por primera vez. Uno pasa la vida rezando 5 veces al día en dirección a la Meca, imaginándola y recordándola como el lugar donde vivió el profeta Mahoma. Recuerdo que comencé a llorar y mis lágrimas brotaron porque para mí fue como volver a casa. Me sentí cerca de Dios. Hoy, las diferentes caras del Islam se pueden seguir viendo en la peregrinación a la Meca. Los musulmanes de todas partes del mundo vienen aquí para comunicarse con Dios y renovarse espiritualmente. Su diversidad es la fuerza del Islam. Y fue precisamente esa fuerza la que dio al Islam otra gran época dorada con el surgimiento del Imperio Otomano. Como el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una religión nacida en las áridas tierras de Oriente Próximo. Pero al menos una sociedad islámica alcanzó la mayoría de edad en la Europa occidental. En el año 711, 7.000 musulmanes procedentes del norte de África desembarcaron en el punto más septentrional de la península ibérica. Encontraron una enorme roca a la que llamaron en honor a su líder Montaña de Tarik, Jubal Tarik en árabe, Gibraltar en español. Fue aquí, en España, donde el Islam conformó una civilización verdaderamente impresionante. Una civilización es juzgada por sus bibliotecas, sus baños públicos, su debate abierto, por la interacción de culturas, la libertad y tolerancia. Y hace 1000 años todo eso existía en España. La España musulmana, o Al-Ándalus, era una sociedad verdaderamente multicultural en todos los sentidos de la palabra. Había cristianos, judíos y árabes, importantes comunidades de las 3 religiones. En esta región, hoy llamada Andalucía, los arquitectos musulmanes construyeron los cautivadores patios y las sobrecogedoras mezquitas de Córdoba y Sevilla. Occidente llamaría a estos musulmanes moros. Ellos llevarían al Islam a un nuevo cenit cultural en España. La horticultura y la navegación, la astronomía, la medicina, la química y las matemáticas. La mayoría de estas doctrinas fueron introducidas en Europa a través de España por la civilización islámica. En la escuela de Toledo, musulmanes, judíos y cristianos, trabajando conjuntamente, tradujeron los antiguos textos recopilados por las primeras dinastías musulmanas al latín. Una lengua que se hablaba en toda Europa. Por supuesto, aquellas ideas fueron posteriormente transmitidas por toda Europa, estando muy relacionadas con el Renacimiento. Sin embargo, esta atmósfera de tolerancia religiosa y colaboración en los estudios no duró demasiado. En el siglo XIII, los reyes cristianos comenzaron la reconquista de España. A finales del siglo XV, solo el enclave de Granada permanecía bajo dominio musulmán. Pero en 1492 también se rindió a los cristianos, poniendo fin a más de 7 siglos de dominación musulmana. Por el contrario, en el resto del mundo, el Islam estaba en auge. A finales del siglo XV, a lo largo de todo el imperio musulmán, había una serie de prósperos estados militares, los grandes sultanatos. En África Occidental se encontraba el imperio Songhai, el imperio safávida en Irán, y en la India tenemos la primera unificación política militar hindú bajo un sultanato islámico. En el subcontinente indio, los mongoles. Una dinastía descendiente de Gengis Khan gobernó un imperio tan grande que comprendía casi 1/5 de la población mundial. Con ellos, volvía a florecer una cultura islámica de conocimiento e ilustración. Fue una época en la que India, en cierto sentido, alcanzó un nuevo momento de gloria.
Hubo un increíble florecimiento del arte, la arquitectura, la literatura y una prosperidad que culminó